En el lore de Naruto han existido distintos eventos que definieron el rumbo de la historia shinobi, enfrentamientos legendarios, traiciones inesperadas o conspiraciones desgarradoras. Entre todos ellos, las grandes guerras ninja son sin ninguna duda los más importantes. Fueron estas guerras las que moldearon el mundo que conocimos a través de los ojos del ninja rubio. A Naruto y su generación les tocó nacer y crecer en una rara época de tranquilidad en el mundo ninja. Lo que ellos al ser tan jóvenes no podían dimensionar es que tanto costó llegar a ese breve periodo de paz. Fue en estos conflictos bélicos donde se libraron batallas épicas, donde se forjaron las leyendas de shinobi que serían recordados para siempre y donde perderían su vida miles de shinobi en guerras que parecían no tener final. Increíblemente, pese a ser tan importantes para la línea temporal que conocemos en Naruto y Boruto, y pese a que les hacen referencia bastante seguido, las guerras ninja han sido muy poco exploradas. Sí, la cuarta guerra ninja tiene hasta su propio arco y su final nos dejó algo decepcionados, pero de las primeras tres, todo lo que sabemos fue mostrado en algunos flashbacks cortos o salió de la boca de algunos personajes. En mi opinión, es uno de los mayores desperdicios de la serie, pues en lugar de hacer una secuela de Naruto con Boruto, siempre he pensado que hubiese sido mejor aprovechar lo construido y desarrollar una precuela siguiendo a Minato y otros personajes importantes de las guerras pasadas. Aún así, usando la información que sí tenemos, quiero hacer una serie de videos explicando todo lo que sucedió durante cada una de las guerras ninja. Este es el primero de ellos y será, como no puede ser de otra manera, de la Primera Guerra Mundial Shinobi. De verdad espero que el video les guste y le den el apoyo suficiente para continuar con la segunda y eventualmente la tercera guerra. No olviden dejar sus likes y suscribirse para no perderse de la continuación. Y ahora que hice este pequeño spam, vamos a comenzar. Para situar de forma correcta el momento histórico en que sucedió la primera gran guerra ninja, tenemos que remontarnos a la época conocida como el periodo de los estados guerreros. Más o menos 80 años antes de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, hubo una larga época extremadamente violenta conocida como la era de guerras entre clanes o el periodo de estados guerreros. Durante estos años, los países eran considerablemente más pequeños y tenían peleas constantes para hacerse de más poder y territorio. Para luchar sus batallas, contrataban a los distintos clanes ninjas mercenarios que existían. Esta época fue tan violenta que la esperanza de vida era de apenas 30 años, principalmente porque los niños eran forzados a pelear como si fueran adultos y a menudo caían en batalla a manos de oponentes de mayor edad y experiencia. De todos los clanes que existían en esa época, dos de ellos se alzaron como los más fuertes, el clan Senju y el clan Uchiha. Si un país contrataba a los Uchiha, su rival contrataba a los Senju. El estar constantemente enfrentándose en el campo de batalla creó un fuerte sentimiento de enemistad entre ambos clanes, ya que casi todos sus miembros habrían perdido a un ser querido a manos del otro. De estos clanes nacerían un par de ninjas legendarios, dos de los shinobis más importantes y poderosos de toda la historia, Hashirama Senju y Madara Uchiha. Estos dos se conocieron desde niños y rápidamente se volvieron amigos, aunque por cuestiones de seguridad no descubrirían su identidad real hasta tiempo después. Independientemente de eso, lo que los unía era el dolor de haber perdido a algunos de sus hermanos en estas incontables batallas y el deseo de querer proteger a los que aún les quedaban con vida. De allí nacería su sueño conjunto, de crear un lugar pacífico donde los niños no fueran obligados a pelear desde el momento de su nacimiento. Después de descubrir la identidad del otro, pertenecer a clanes rivales les hizo imposible volver a reunirse como solían hacerlo, y en los años siguientes se enfrentaron junto con sus hermanos en múltiples batallas que terminaron sin un ganador claro, hasta que con el paso del tiempo, ambos crecieron y se convirtieron en los líderes de sus respectivos clanes. Aprovechando su posición, Hashirama se acercó a su viejo amigo Madara y le propuso poner fin a tantos combates sin sentido con un tratado de paz. Aunque al principio no quería aceptar la oferta, al ver que miembros de su clan se rendían ante los Senju, Madara decidió enfrentarse a Hashirama en una última batalla, en la cual fue derrotado y finalmente aceptó la alianza. Los ahora unidos clanes Senju y Uchiha consiguieron un arreglo con el País del Fuego para que les permitieran formar la primera aldea shinobi dentro de su territorio, a la cual llamaron la aldea oculta entre la hoja o Konohagakure. Rápidamente, otros clanes también se vieron atraídos por la idea de gozar de la paz en esta recién fundada aldea de la hoja y pidieron unirse a la alianza. Entre ellos estaba el clan Shimura y el clan Sarutobi. Más pronto que tarde, clanes ninja alrededor de todo el mundo comenzaron a copiar el ejemplo de Konoha y crearon sus propias aldeas, dando fin con esto a la era de las guerras entre clanes e iniciando la era de las 5 grandes naciones shinobi. Durante un tiempo las cosas fueron tranquilas. Hashirama como Hokage y Madara como su Hokage en las sombras garantizaban la prosperidad de la recién fundada Konoha, ya que nadie en su sano juicio intentaría atacar a estos dos juntos. Fue durante estos años que el primer Hokage ayudó a entrenar a Hiruzen Sarutobi, alumno de
de su hermano Tobirama y alcanzó a convivir unos años con su nieta Tsunade. Después de esta pequeña clase de historia de Naruto, podrá notar que los conflictos entre ninjas no eran nada nuevo. Básicamente durante toda su existencia, los distintos clanes habían vivido matándose entre sí en los campos de batalla, por lo que la mayoría ya se conocía bien. Lo que cambió fue la magnitud de los conflictos, pues lo que antes eran peleas de menor escala entre grupos pequeños de clanes, de repente se volvieron guerras con miles de ninjas enfrentándose con todo lo que tenían, causando muchas veces más destrucción de la que alguna vez se llegó a ver en el periodo antiguo. Pero, ¿qué fue lo que detonó la guerra? ¿Qué suceso rompió la paz que tanto costó conseguir? Vamos a repasarlo. Bueno, primero que nada quiero dejar en claro que hay pocos registros históricos confiables de esta guerra, por lo que deben de tomar en cuenta que mucho de lo que voy a decir es mera especulación, pero con las cosas que sabemos hay mucho que podemos inferir. La mayoría de los relatos coinciden en que la primera gran guerra shinobi tuvo sus raíces en la búsqueda de las naciones por conseguir más tierra y recursos. Aunque había una aparente paz en la superficie, los conflictos pequeños entre las naciones y los clanes individuales que aún no se afiliaban a ninguna aldea comenzaban a crear tensión. Cada una quería expandirse a los territorios cercanos y asentar su dominio frente a sus vecinos. Fue por este motivo que Hashirama Senju, ya en su labor como Hokage, convocó la primera reunión de los 5 Kages. En esa reunión, Hashirama les agradeció por atender su llamado y no pudo evitar ponerse sentimental por el mero hecho de estar todos juntos en un mismo lugar, representando sus recién fundadas aldeas. Pero el motivo principal de la reunión no era ser amigos, sino lograr un acuerdo para que prevaleciera la paz. Consciente de las disputas que comenzaban a surgir, Hashirama tuvo la idea de distribuir los villos que él había capturado a las demás aldeas. Esto con el fin de crear un balance de poder entre todas y como muestra de su buena fe hacia con los demás. Sin embargo, las cosas no serían tan fáciles, pues primero que nada, su hermano Tobirama propuso vender las bestias con cola en lugar de regalarlas como quería él. Y segundo, el primer Kazekage Reto señaló que ellos en la aldea de la arena ya habían capturado su propia bestia con cola, Shukaku, así que no necesitaban de otra, y en su lugar exigía que Konoha, su vecino más cercano, les cediera una parte de sus tierras fértiles y además el 30% de lo que les fueran a pagar las otras aldeas por los Biyus. Estas condiciones para aceptar el tratado de paz eran tan absurdas que lógicamente la tensión en la sala se incrementó y los demás Kages amenazaron con declararle la guerra a Tsunagakure. Tampoco ayudó la personalidad necia del Kazekage, que insistía en que se cumplieran sus términos para aceptar cualquier tratado, alegando que como su aldea estaba literalmente en un desierto, era necesario sacarle provecho al Biyuu que ya tenían en la negociación. Últimamente, Hashirama consiguió mediar entre todos para que aceptaran lo ofrecido, dando un discurso súper inspirador sobre su sueño de que un día los shinobi de todas las aldeas pudieran trabajar juntos. Un discurso tan bonito que hasta el día de hoy lo escucho y me emociono. Si bien los esfuerzos del llamado dios shinobi lograron poner fin a los conflictos menores y escaramuzas que aún había, lo cierto es que solo fue una solución temporal y no logró hacer mucho frente a la desconfianza y hostilidad que estaban muy arraigadas entre las distintas aldeas. Con el paso del tiempo, las diferencias entre todos se fueron acrecentando hasta que el conflicto escaló tanto que se convirtió en una guerra mundial. Pero nunca hubo un momento en concreto que podamos mencionar como el gran detonante de la Primera Guerra Mundial Shinobi. No existe ese gran catalizador o suceso que diera el banderazo de salida. En su lugar, mi teoría es que sucedió algo parecido a la Primera Guerra Mundial de nuestro mundo, donde una nación grande declara la guerra a una nación más pequeña, y luego los aliados de ambos se van sumando hasta que el conflicto se vuelve global. Irónicamente para Hashirama, sería una de las personas por las que más abogó quien encabezaría uno de los puntos críticos de la preguerra, Madara Uchiha, pues en un recuerdo del tercer Tsuchikage Onoki, cuando aún era un adolescente, pudimos ver que Madara, todavía como miembro de Konoha y varios años antes de la primera gran guerra ninja, viajó hasta Iwagakure para encontrarse con Mu, el segundo Tsuchikage, y con el mismo Noki, para decirles que sin importar la alianza que acababan de formar con Hashirama entre sus aldeas, sería la hoja quienes tendrían la autoridad, y que ellos serían sabios en obedecer lo que les dijeran. Y aunque nunca lo mostraron como tal, nos dejaron bastante implícito que Madara peleó contra ambos y les dio una pequeña exhibición de lo que podía pasarles si se negaban a cooperar. Ahora bien, dado que ambos salieron de allí con vida, y el odio casi irracional de Onoki contra Konoha al momento de la Cuarta Guerra Ninja, me parece razonable pensar que cedieron y agacharon la cabeza al menos hasta cierto punto. No tengo idea de si Madara habrá hecho esto mismo en otras ocasiones con las demás aldeas, pero dada su personalidad e ideología, creo que no es nada loco pensar que estaría dispuesto a usar estas tácticas de intimidación para que nadie se atreviera siquiera a pararse en el país del fuego sin su permiso. Y si lo llevamos un poco más allá,
Es posible que actuar así a espaldas de Hashirama desembocara en el primer Hokage convocando a la primera reunión de los Kages, como una forma de disculpa por lo que había ocasionado su ahora ex compañero sin su consentimiento. Esta forma de actuar es una de las razones por las que Madara no fue elegido como Hokage y sí lo fue Hashirama. Verán, a pesar de ser tan cercanos y compartir el mismo sueño, Madara y Hashirama tenían pensamientos muy distintos sobre cómo debía de actuar una persona en el poder. Hashirama quería gobernar en una época de paz, soñaba con poder cooperar con las nuevas aldeas recién formadas y liderar una época de prosperidad para su gente. No tenía ningún interés en entrar en guerra para expandirse y conseguir más recursos, solo quería enfocarse en los suyos y hacer lo mejor posible para que ellos estuviesen bien, lo cual es diametralmente opuesto a cómo veía Madara las cosas. El fantasma de los Uchiha sentía tanto orgullo por lo que habían creado y consideraba la aldea de la hoja tan superior a las demás, que quería controlarlo todo para que la paz nunca se perdiera. Madara pensaba que si conseguía subyugar al resto de las naciones, el futuro sería mejor porque ellos, Konoha, estaban mejor capacitados para tomar decisiones. En esencia, es lo mismo que pensó el Señor del Fuego Susin en Avatar cuando intentó dominar al resto de naciones. Como Madara pensaba así y estaba en una posición de poder, sus visitas poco amistosas comenzaron a sembrar discordia en las demás aldeas, y ese evento de él amenazando a Mu y Onoki es referenciado a menudo como un ejemplo de cómo las aldeas poderosas buscaban imponerse a las que consideraban inferiores. Pero ya hablamos suficiente del periodo previo a la guerra, ahora pasemos a ver cómo fue el desarrollo de esta. Lamentablemente, esta es la parte de la que menos información tenemos. No existe ningún registro de batallas importantes en esta época, ni de ninjas destacados, héroes de guerra, quién mató a quién, prácticamente nada. Sin embargo, esta guerra cambió para siempre la forma en la que se libraban las batallas ninja. Pónganse a pensar en esto. Previo al establecimiento de las aldeas, cada persona enviada al campo de batalla era parte de un clan y no tenían tiempo de prepararlos para lo que pudiera pasarles. Eran arrojados al peligro casi desde el día 1. Por eso la esperanza de vida de los shinobi era tan baja y casos como los de Madara o Hashirama, que perdieron a varios de sus hermanos cuando aún eran niños, eran tan comunes. Los clanes sabían que era más probable que se extinguieran por quedarse sin gente a que se quedaran sin motivos para luchar. De hecho, algunos clanes de esta época desaparecieron por esta razón, como el clan Kaguya. Los conflictos eran constantes, pero de escala limitada. El juego cambió por completo cuando se crearon las aldeas ninja. En primer lugar, su mera existencia generó un periodo de al menos 20 a 25 años de paz, donde los clanes pudieron procrear y crecer con calma a su alrededor. Incluso los más jóvenes, ninjas como Danzo o Hiruzen, habrán nacido entre las murallas que protegen a Konoha, sin conocer nada del mundo previo al periodo de las aldeas. Puedo imaginarme que la esperanza de vida mejoró mucho gracias a no tener que estar alertas 24/7 de cualquier peligro. Para este momento, es muy probable que la Academia Ninja de Konoha ya existiera, por lo que los ninjas mandados a la guerra estaban más y mejor entrenados que en la antigüedad. Entonces, para cuando estalló la guerra, las aldeas disponían de muchos más hombres de los que cualquier clan hubiera soñado tener. Miles de ninjas organizados bajo un mismo emblema estaban listos para ir a defender su patria. La Primera Guerra Mundial Shinobi fue un suceso sin precedentes, superando por mucho incluso los momentos más violentos de la era de las guerras entre clanes. Los combates eran intensos, los campos de batalla muy extensos y la cantidad de personas involucradas excedían por mucho cualquier cosa imaginable antes de la fundación de las aldeas. El mundo ninja se sumió en un caos nunca antes visto y en parte fue gracias a esto que los registros del periodo de la guerra son casi inexistentes, pero los que vivieron en esa época la recuerdan como un conflicto devastador que dejó a todas las aldeas profundamente dañadas. Un detalle que creo que a menudo se pasa por alto es el impacto de la unificación de los clanes. Antes de la fundación de las aldeas, los clanes operaban de manera independiente, lo que limitaba su alcance y poder estratégico. Cada uno veía por los suyos y al ser de la misma familia, la mayoría tenían habilidades similares. Si bien eran fuertes aún así, tenían limitantes bastante marcadas. Pero con la creación de las aldeas, esta dinámica cambió considerablemente. Ahora distintos clanes podían combinar sus fuerzas y conocimientos para ser más eficientes. Un equipo compuesto por shinobis de diferentes clanes era mucho más versátil que uno formado únicamente por miembros de un solo linaje. Combinaciones famosas que conocemos como el Ino Chikacho hubieran sido imposibles sin estos precedentes. Los ejércitos ninjas ya no eran solo un conjunto de clanes dispersos, eran fuerzas organizadas y coordinadas, capaces de enfrentarse a conflictos de una escala que nunca se había visto. Las aldeas se convirtieron en potencias militares capaces de devastar naciones enteras en segundos. Dicho esto,
todo, no creo que la integración haya sido sencilla, pues apenas unas décadas antes, estos clanes estaban acostumbrados a pelear entre sí. Seguro que la desconfianza aún existía y les fue difícil empezar a trabajar juntos. Otro factor que elevó la escalada de destrucción de la guerra fue la distribución de los Bijus entre las aldeas. Así es. El pobre Hashirama fue directamente culpable de que los problemas se hicieran aún más grandes de lo que ya eran, porque resulta que si les das estas criaturas gigantescas hechas completamente de chakra y que son comparadas con armas de destrucción masiva, a naciones que se querían matar entre sí, esperando que no las utilicen cuando estén en guerra nuevamente con el argumento de «Hey, ahora todos somos amiguitos, que no se les olvide», muy probablemente no te van a hacer caso. Hashirama tenía buenas intenciones, y la repartición de las bestias con cola puso un fin a los conflictos menores que aún había en ese tiempo, pero también fue contraproducente en el largo plazo porque la utilización de los Bijus en manos de los Jinchuriki se volvió otro recurso militar que había que tomar en cuenta. Estoy seguro de que tener a su disposición una o más bestias con cola volvió a los líderes de las distintas aldeas más temerarios de lo que habrían sido sin ellas. De allí en adelante, esto se volvería la norma en las guerras ninja y lo vimos con el mismo Naruto, que los Jinchuriki eran muchas veces deshumanizados y vistos únicamente como herramientas. Es triste pensar que a Hashirama su fe ciega en los demás le jugó en contra varias veces, pero ya que hablamos de él, es momento de abordar un par de cuestiones que me parece dan para muchos debates y teorías. En primer lugar, ¿cómo y cuándo murió Hashirama Senju? Y en segundo, ¿por qué Konoha participó en la primera guerra ninja? Estos dos temas me parece que van bastante de la mano, porque es poco lógico pensar que cualquier Kage en sus 5 sentidos le declare la guerra a Konoha sabiendo que el legendario Hashirama Senju sigue con vida. ¿Quién tendría las agallas para querer enfrentarse a la aldea protegida por el llamado Dios Shinobi? El mismo tipo que capturó a todos los Bijus y se los entregó a los demás como si fueran cualquier cosa. El sujeto que derrotó a Madara Uchiha y al Kyuubi a la vez en una batalla de tal magnitud que creó el Valle del Fin. Sencillamente no hace sentido que alguien quisiera meterse con ellos. Por mucho que odiaran a Konoha o pensaran en lo beneficioso que sería hacerse con su territorio, el riesgo de ser aplastados por este monstruo no valía la pena. Afortunadamente para ellos, Hashirama era una persona paciente a pesar de que podría haber aplastado a cada aldea en su momento, y no era la clase de persona ambiciosa que estaría interesado en meter a su gente en otra guerra. Basándonos en su comportamiento, el sujeto en ningún momento dio muestras de tener interés en expandirse ni de hacerse de enemigos. Esto me lleva a pensar que es muy probable que Konoha se mantuviera al margen de la guerra, al menos en su inicio. Ellos no se meten con nadie y nadie va y los molesta. Sin embargo, ¿qué pasaría si la aldea de la hoja perdiera a Hashirama? Esta cuestión es interesante porque sabemos que Hashirama murió en algún momento previo a la primera guerra o durante sus inicios. Esto no es una especulación, es algo que está bastante claro. El verdadero enigma es, ¿cómo diablos murió Hashirama Senju? Es increíble que estamos casi en 2025 y este sigue siendo uno de los mayores misterios de Naruto. Kishimoto nunca nos aclaró nada con respecto a su muerte, y considerando lo estúpidamente roto que era el primer Hokage, resulta muy difícil llegar a una respuesta concluyente sobre qué cosa pudo matarlo. Si las células de Hashirama eran tan milagrosas, imagínense un sujeto hecho completamente de ellas. Es el mayor ejemplo que conozco de si era tan bueno porque se murió. Con el pasar de los años, el fandom ha creado múltiples teorías con la esperanza de acercarse a la respuesta real. Entre todas ellas, mi favorita es que Hashirama murió por el uso excesivo de su factor curativo. Todos conocemos que tenía una asombrosa capacidad para regenerarse, dividiendo sus células para crear nuevas y así recuperarse al instante de cualquier herida que le hicieran. Mientras estuviese activo, Hashirama era prácticamente inmortal e incluso podía regenerar extremidades enteras o sobrevivir a ser atravesado a la mitad. Todo esto lo sabemos porque Madara señaló que el jutsu fuerza de un centenar de Tsunade era muy parecido a la habilidad de Hashirama para curarse sin utilizar sellos de manos. El problema es que ese jutsu está prohibido por una razón, y es que hay un límite de cuántas veces se pueden dividir las células del cuerpo, por lo que cada uso de este jutsu acorta la esperanza de vida del usuario. Tomando eso en cuenta, es muy probable que Hashirama, quien estuvo en batalla desde niño y se enfrentó múltiples veces a Madara, haya acortado significativamente su vida al usar tan seguido su factor curativo. Así que un día, estando ya en sus 40s o 50s, el desgaste de tanta batalla le cobró factura y simplemente murió. Y eso es todo. No me creo que nadie haya sido capaz de ponerle una mano encima como para matarlo en combate, ni que fue asesinado ni nada de eso. Como dije, esta es mi teoría en la que yo creo, y si estoy mal, que venga Kishimoto y me desmienta.
También sé que hay otras teorías rondando internet que me gustaría abordar después en otro video. Si les gustaría ver eso o tienen alguna teoría propia, díganmelo en los comentarios. Por ahora, lo importante es que Hashirama murió. El hombre que había luchado por la paz durante toda su vida ya no estaba vivo para intentar detener la Primera Guerra Mundial. Ahora el conflicto era algo inevitable. Antes de morir, Hashirama nombró a su hermano menor Tobirama como el siguiente Hokage, y es él quien estuvo al mando durante gran parte de la guerra. Ya estando de lleno en ella, dentro de la información limitada que tenemos, destacan un par de sucesos. El primero es que Tobirama llegó con vida hasta casi su final, y fue su muerte la que prácticamente puso fin al conflicto. También sabemos que en algún punto previo a esto, Konoha intentó firmar un tratado de paz con Komugakure, pero fracasaron porque Jinkaku y Kinkaku intervinieron. Puede parecer que esto no nos dice nada, pero en realidad hay varias cosas que podemos deducir de aquí. La guerra, como ya dije, fue devastadora para las aldeas por las numerosas pérdidas humanas y la destrucción de sus tierras, pero también porque durante este periodo varios de sus líderes perdieron la vida. Antes de la guerra sabemos que el primer Kage de cada aldea asistió a la primera reunión de los 5 Kages convocada por Hashirama, es decir que en ese momento los líderes de cada villa oculta estaban vivos y disponían de buena salud. Esto es muy interesante porque es altamente probable que ninguno de ellos vivió para ver el final de la guerra. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque cuando Mu, el segundo Tsuchikage, es revivido con el Edo Tensei en la Cuarta Guerra Ninja, su primera reacción es suponer que fue Tobirama el que los trajo de vuelta a la vida a él y a los otros Kages. Su suposición tiene sentido tomando en cuenta que Tobirama fue quien creó el Jutsu y que los muertos en Naruto no tienen percepción del tiempo, pero esto significa que el segundo Hokage seguía con vida al momento de su muerte. El asunto con la muerte de Mu es que sabemos que murió al mismo tiempo que Gengetsu, el segundo Mizukage. Estos dos tenían una rivalidad personal y en un enfrentamiento entre sí ambos cayeron muertos, lo que significa dos cosas. Número 1, que el segundo Mizukage también falleció antes que Tobirama, y número 2, que la aldea oculta de la niebla y la aldea oculta entre la roca pelearon durante la Primera Guerra Mundial Shinobi. Con esto, son 3 villas ocultas las que perdieron a su primer Kage hasta este momento. Lo que no hace sentido es qué rayos hacían peleando entre sí estas dos aldeas. ¿Han visto el mapa de Naruto? La niebla y la roca están literalmente tan lejos entre sí como pueden estar. Desde un punto de vista estratégico, no hay ningún motivo para que estos dos estuviesen combatiendo en primer lugar. No obstante, si lo pensamos más detenidamente, puede que esto tenga una explicación, y es que aún para este punto, las aldeas no estaban convencidas de poder enfrentarse a Konoha y preferían evitar entrar en guerra con ellos. Aún sin Madara y Hashirama, Tobirama no era un enemigo al cual subestimar, y menos si tomamos en cuenta que en ese tiempo, la aldea de la hoja aún contaba con clanes poderosos como el Uchiha, el Senju o los Hyuga, además de que tenían al Kyuubi, y si consideramos el dinero ganado por la venta de los Billus, y el hecho de que Hashirama podía construir casas, edificios y bosques, podemos concluir que Konoha estaba varios años por delante de las demás aldeas. Esto es una constante durante toda la serie. La aldea de la hoja siempre fue la potencia número 1 dentro de las 5 villas Shinobi. Por suerte para las demás, Konoha tampoco quería la guerra. Tanto durante el gobierno de Hashirama como el de Tobirama, la aldea trató de ser pacifista. Pero entonces, ¿qué fue lo que los arrastró a la guerra? La respuesta sería el mismo conflicto que causó la muerte de Gengetsu y Mu. Si echamos un vistazo de nuevo al mapa de Naruto, podrán notar rápidamente que el país del fuego, al cual pertenece Konoha, está justo en el medio de los demás. Es muy difícil viajar entre países sin pisar el territorio del país del fuego, e incluso si pudieras hacerlo, no sería para nada práctico. Con eso en mente, mi teoría es que la aldea de la hoja se vio forzada a participar en la guerra por mera necesidad, ya que las demás naciones a menudo se peleaban en su territorio o pasaban sus tropas a través de él. Es muy probable que por su mera posición geográfica al medio de todos, muchas batallas se libraran en las cercanías del país del fuego, y estos actos serían motivo suficiente para que tuvieran que intervenir, tanto como para defender a su gente como a su propiedad. Cualquiera de esas razones explicaría la participación de Konoha en el conflicto, porque como les he repetido varias veces durante el video, esta gente era pacifista y los demás, en teoría tenían suficientes razones como para respetarlos e incluso temerles. Una concepción errónea que muchas veces se tiene sobre Tobirama es que era una persona a la que le gustaba combatir. Esto no podría estar más lejos de la realidad, porque si bien al señor no le agradaban mucho que digamos los Uchiha, durante su periodo como Hokage trató de establecer buenas relaciones con el resto de las aldeas. Siendo el hermano menor de Hashirama y viendo cuánto sacrificó él para intentar conseguir la paz, sería muy extraño que Tobirama pensara de manera diferente. Y prueba de ello es que durante la guerra,
Tobirama intentó firmar una alianza entre la hoja y la nube. Resalta bastante que específicamente haya elegido a Kumogakure para ser sus aliados, teniendo las demás aldeas disponibles. Mi interpretación sobre esto es que Tobirama consideraba la nube como su mejor opción estratégica para formar un pacto que ayudara a finalizar la guerra de una buena vez. Sabemos que la relación con Iwagakure no era la mejor por la discordia que sembró Madara entre ambas aldeas. Con la arena no habría podido confiar en ellos, ya que el primer Kazekage dejó en claro que le interesaba apoderarse de parte de las tierras de Konoha en la primera reunión de los 5 Kages. Por último, Kirigakure ha sido históricamente la villa más inestable de todas. Eso deja como único candidato sólido al país del rayo, que además hace sentido geográficamente, considerando que son casi vecinos y uniendo fuerzas podrían cortarle el paso a los demás si se dirigían a su territorio o al de sus rivales. Lamentablemente, Tobirama no consiguió firmar el tratado de paz, porque durante la ceremonia que oficializaba el acuerdo, tanto él como el segundo Raikage fueron atacados por Kinkaku y Jinkaku y se vieron forzados a huir. Este atentado dejó al Hokage herido de gravedad, y es probablemente donde murió el segundo Raikage, ya que Kinkaku y Jinkaku llegaron a conocer al tercer Raikage y son señalados como los peores villanos de la historia de su aldea. Por cierto, la persona con la que Tobirama negoció la alianza fue con el segundo Raikage, lo que implica que para este punto, el primer Raikage también habría muerto en la guerra, y con eso, 4 de los 5 asistentes a la primera reunión de los Kages estarían muertos. El único que es posible que sobreviviera es el Kazekage Reto, pero de él hablaremos más adelante. Regresando a la guerra, como la alianza entre Konoha y Kumogakure fracasó, la contienda continuó durante un rato más. No sabemos la cantidad exacta de tiempo que duró, pero considerando que Kishimoto dijo en alguna ocasión que la primera gran guerra ninja era un paralelismo de la primera guerra mundial de nuestro mundo, podemos calcular que duró aproximadamente de 4 a 5 años. El último suceso confirmado de la guerra es la muerte de Tobirama a manos de la armada Kinkaku, conformada por 20 ninjas de élite de la aldea oculta de las nubes. Tobirama y su equipo estaban en una misión fuera de Konoha, y él, siendo el gran ninja sensor que era, se dio cuenta de que estaban rodeados y la única manera de escapar era que alguien actuara como señuelo y se sacrificara. De entre sus alumnos, Hiruzen se ofreció como voluntario, pero Tobirama lo rechazó, diciéndole que ellos eran el futuro de la aldea y necesitaba que continúen con vida para traspasar la voluntad de fuego a la siguiente generación. Pero antes de morir, nombra a Hiruzen Sarutobi como tercer Hokage. No sabemos exactamente en qué momento ocurrió esto, pero como fue después del ataque en la ceremonia de la alianza, Kinkaku, Jinkaku y sus compañeros debían de ser ninjas renegados para este punto. A pesar de haber sido una amenaza seria durante la guerra, dudo mucho que la nube les permitiera moverse a su antojo después de intentar asesinar a uno de sus Kages. La muerte de Tobirama fue el último acto registrado de esta guerra. Lo siguiente que sabemos es que las aldeas decidieron ponerle un fin al conflicto antes de que acabaran aniquilándose por completo y firmaron un armisticio. Pero, ¿por qué se extendió tanto la guerra? Bueno, mi teoría es que las facciones rebeldes como la de los hermanos de Oro y Plata tuvieron mucho que ver. Veo muy factible que distintos grupos de ninjas renegados de diferentes aldeas actuaran de manera independiente para arruinar cualquier clase de negociación de paz entre las villas, efectivamente extendiendo la guerra tanto como fuera posible. El otro motivo que me hace sentido con respecto a la extensa duración de la guerra es que el primer Kazekage Reto se opusiera a firmar cualquier tratado de paz a menos que se cumplieran sus demandas originales. Ya desde la primera reunión de los 5 Kages, nos pudimos dar cuenta de que el Kazekage era una persona obstinada y testaruda. Pidió por cosas que eran prácticamente imposibles de cumplir y se encargó de elevar la atención de la sala con su negativa a cooperar. Juzgando por lo poco que vimos de su personalidad en ese momento, dudo mucho que haya sido flexible con sus términos en algún punto de su vida, y muy seguramente presionó para continuar la guerra hasta que los demás acordaran cumplir con lo que él pedía. La ambición sería uno de sus principales motivos para hacer esto, pues al ser vecinos de Konoha, debió pensar que era su oportunidad para apoderarse de parte de las tierras fértiles que tanta falta les hacían. Después de todo, la hoja estaba rodeada por los demás y tenía otros enemigos de los cuales preocuparse. Entonces, como Reto no dejaba que la guerra terminara y las demás aldeas estaban cansadas de extender los enfrentamientos, es muy razonable para mí pensar que lo habrán marcado como objetivo y posteriormente asesinado. Porque sí hay un detalle extra que sabemos de él, y es que su causa de muerte fue el asesinato, siendo el primer Kazekage afectado
afectado por la llamada maldición de los Kazekage, que dice que cada persona que ocupa este puesto muere de forma abrupta al ser asesinado. Su muerte también significaría que todos los asistentes a esa primera reunión de los Kages terminó muriendo en la guerra. Tal vez debieron hacerle caso a Hashirama y no empezarle en primer lugar, pero una vez se lograron deshacer de él, los 5 Kages se reunieron y firmaron el armisticio que puso punto final a la guerra, y de esa forma el conflicto más grande y sangriento de la historia ninja finalmente terminó. Las consecuencias de la guerra fueron desastrosas. Se dice que cada una de las 5 aldeas shinobi terminó profundamente afectada, y aunque no hay números estimados de la cantidad de víctimas, el hecho de que cada aldea menos Tsunagakure haya perdido 2 de sus Kages nos sirve de ejemplo sobre lo violenta que fue. Posteriormente a la guerra, Konoha construyó la Piedra de los Héroes para recordar a los ninjas caídos en combate. Las aldeas ocultas gozaron de 20 años de paz para levantarse de las ruinas antes de que se desatara la segunda gran guerra ninja, pero eso es material para otro video. Hasta aquí es todo lo que tengo para decirles sobre la primera gran guerra ninja. Creo que alcancé a mencionar todo lo que quería, y perdón si me extendí demasiado, pero el lore de Naruto es un tema que me apasiona mucho y no puedo evitarlo. Admito que mucho de lo que dije es especulación o conjeturas mías, así que siéntanse libres de dejarme en los comentarios si están en desacuerdo con algo. Eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con quien quieran. Todo eso apoya bastante que el canal siga creciendo. Recuerden también seguirme en redes sociales. Por aquí en la pantalla les dejaré los enlaces. Muchas gracias por ver el video y llegar hasta aquí. Ya saben que yo soy Ryu y nos vemos pronto de nuevo aquí en mi canal. Adiós.